Bienvenidos un día más a este su canal favorito, donde las noticias del corazón, los salseos más jugosos y las telenovelas que nos roban el sueño son el pan nuestro de cada día. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y de buenas vibras, porque hoy tenemos un vídeo que, prepárense, va a dar mucho, pero mucho de qué hablar. Así que siéntense cómodos, agarren sus palomitas o su cafecito porque esto se va a poner interesante. Hoy vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones, rumores y sobre todo drama. Sí, como lo escuchan, porque vamos a hablar de una de las parejas más queridas, pero también más controversiales, del mundo de las telenovelas turcas. Ya saben de quiénes hablamos, ¿verdad? Exacto. De Can Yaman y Demet Özdemir. Pero ojo, esto no es un simple chismecito, no señor. Hoy vamos a desenredar una madeja de situaciones que involucran, nada más y nada menos que venganza. Sí, así como lo oyen, venganza. Y no una venganza cualquiera, una venganza que aparentemente involucra un desplante, una burla, y un Can Yaman que al parecer no está dispuesto a quedarse callado. Antes de que sigamos con este jugoso relato, quiero pedirles un favorcito. Si les gusta el contenido, si disfrutan de los chismes de telenovela tanto como yo, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo, porque aquí, créanme, nunca paramos. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en esta historia que, les aseguro, los dejará con la boca abierta. Prepárense que esto comienza. Bien, vamos al grano. Como todos sabemos, Can Yaman y Demet Özdemir fueron la pareja del momento, el dúo dinámico que conquistó nuestros corazones con su química arrolladora en la telenovela Erkencikus, o Pájaro Soñador, como la conocemos en muchos países de habla hispana. La complicidad que derrochaban en pantalla, los gestos, las miradas, era tal, que rápidamente la ficción se trasladó a la realidad y, aunque nunca confirmaron abiertamente su relación, los rumores sobre un romance entre ellos crecieron como la espuma. Y claro, como suele suceder, la pareja de ensueño terminó tomando caminos diferentes. Los proyectos profesionales, las ambiciones personales y, como siempre, las especulaciones de los medios, hicieron mella en su conexión, llevando a una ruptura que para muchos sigue siendo un misterio. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con una venganza? Bueno, aquí es donde la historia se pone interesante. Recientemente se ha desatado una ola de rumores en las redes sociales, especialmente en Turquía, donde la prensa del corazón no perdona ni una, sobre un presunto desplante, una supuesta burla que Demet Özdemir habría hecho a Can Yaman. Y ojo, no estamos hablando de un simple comentario en Instagram, o un like mal dado, no. Estamos hablando de algo mucho más directo, mucho más, digamos, hiriente. Según las informaciones que han circulado, todo parece indicar que Demet habría hecho una especie de parodia, una imitación un tanto caricaturesca de Can, durante una reunión privada con amigos y colegas del medio. Ahora bien, esta información no ha sido confirmada oficialmente por ninguno de los involucrados, pero como ya sabemos, cuando el río suena, piedras trae. Y en este caso el río suena con fuerza, con comentarios de personas que supuestamente presenciaron la situación, de mensajes anónimos en redes sociales y, por supuesto, de la siempre presente prensa sensacionalista. Se dice que la imitación de Demet fue un tanto exagerada, ridiculizando ciertos gestos y formas de hablar de Can. Al parecer, lo que Demet pretendía como una broma inocente, fue interpretado como una falta de respeto, una humillación pública, al menos desde el punto de vista de los fans de Can Yaman y, por lo que parece, del propio actor. Y aquí es donde entra en juego la famosa palabra que mencionamos al principio, venganza. Porque según los rumores, Can Yaman no se ha quedado de brazos cruzados ante este supuesto desplante. Se habla de que está preparando algo, una especie de respuesta, una estrategia para hacerle probar de su propia medicina a Demet. Pero claro, aquí la cosa se pone un poco más oscura, porque no está claro qué tipo de venganza Can tiene planeada. ¿Será una respuesta pública en algún evento? ¿Será algo más sutil a través de redes sociales? ¿O estará planeando algo más elaborado? Las teorías, como se podrán imaginar, están a la orden del día. Algunos dicen que Can está pensando en protagonizar una campaña publicitaria que de alguna forma se burle de la situación, otros aseguran que está planeando algún tipo de mensaje indirecto a través de sus redes sociales, e incluso hay quienes creen que podría llegar a contratar a un equipo de relaciones públicas para que de alguna manera limpie su imagen y deje a Demet como la villana de la historia.
La verdad es que nadie lo sabe con certeza, pero lo que sí es evidente es que esta situación ha avivado la llama de la polémica y ha vuelto a poner a Khan y Demet en el centro de la atención mediática. Y es que esta historia, mis amigos, nos recuerda que las relaciones, incluso las que parecen perfectas, pueden tener sus altibajos y que a veces los rencores pueden llegar a pesar más que los buenos momentos. Pero a ver, seamos honestos, la vida de los famosos, en ocasiones, es como una telenovela, y en esta ocasión, la telenovela de Khan y Demet parece estar más interesante que nunca. Lo más curioso de todo es que mientras algunos se rasgan las vestiduras por la supuesta burla, otros consideran que es una tontería, que los famosos también son personas y que de vez en cuando pueden soltar una broma, aunque a veces no sea la más acertada. Sin embargo, como ya sabemos en el mundo del espectáculo, las apariencias suelen ser muy importantes y una simple broma, por inocente que parezca, puede ser interpretada de 1000 maneras diferentes. Y la verdad es que si nos ponemos en los zapatos de Khan Yaman, es comprensible que no le haya sentado nada bien la situación. Imaginemos que alguien que fue importante para ti, alguien con quien compartiste momentos especiales, decide ridiculizarte públicamente. No es algo agradable, ¿verdad? Pues por mucho que los famosos parezcan vivir en otra dimensión, son personas, al igual que nosotros, y tienen sentimientos. Y aquí es donde el concepto de venganza, aunque a muchos no nos guste, entra en juego. Porque, seamos sinceros, ¿quién no ha tenido alguna vez ese deseo de desquitarse de alguien que lo ha lastimado? Claro, la forma en que cada uno maneja esa situación es diferente. Algunos prefieren dejarlo pasar, otros prefieren el enfrentamiento directo y otros, como parece ser el caso de Khan, prefieren urdir una venganza sutil. Lo que sí queda claro es que esta telenovela no ha terminado y que seguramente tendremos muchos más capítulos de esta historia en los próximos días, semanas o incluso meses. Porque al fin y al cabo, ¿qué sería de nosotros sin los salseos de nuestros famosos favoritos? Ahora, cambiando un poco el tono, me gustaría reflexionar sobre algo importante que esta situación nos pone de manifiesto. Y es que muchas veces el problema no es tanto lo que se hace, sino cómo se interpreta lo que se hace. Y es que en el mundo de las redes sociales y la inmediatez de la información, a veces perdemos de vista la importancia de la comunicación y la empatía. Un simple comentario o una imagen mal interpretada pueden generar un conflicto enorme que a menudo termina saliéndose de control. Y eso es precisamente lo que estamos viendo ahora con esta supuesta burla de Demet y la posible venganza de Khan. Se ha creado una tormenta perfecta de rumores, especulaciones y opiniones encontradas, que en lugar de ayudar a resolver el problema, solo lo han complicado más. Y es que a veces es importante recordar que detrás de cada famoso hay una persona con sentimientos, emociones y una historia. No podemos juzgar a nadie solo por lo que vemos en la pantalla o por lo que leemos en los medios. Es fundamental practicar la empatía y tratar de entender la perspectiva del otro, aunque no estemos de acuerdo con sus acciones. Y ahora, volviendo al tema de Khan y Demet, quiero compartir con ustedes una reflexión personal. A mí, la verdad, me da un poco de tristeza ver que esta pareja, que en su momento nos hizo soñar con el amor verdadero, ahora se vea envuelta en este tipo de conflictos. Me hubiese gustado ver que pudieran mantener una relación cordial después de su ruptura, una relación basada en el respeto y la admiración mutua. Pero bueno, como suele decirse, la vida no es una telenovela. Y aunque a veces nos gustaría que las cosas fueran diferentes, lo cierto es que las personas cometemos errores y que las relaciones humanas son complejas y cambiantes. En este caso parece que el orgullo, el rencor o las malas interpretaciones han terminado por imponerse, generando una situación que, como hemos visto, podría terminar con una venganza. Ahora solo nos queda esperar a ver cómo se desarrolla esta historia y qué nuevos capítulos nos depara esta telenovela de la vida real. Pero mientras tanto los invito a reflexionar sobre lo que hemos hablado hoy, sobre la importancia de la comunicación, la empatía y el respeto, tanto en el mundo del espectáculo como en nuestras propias vidas. Antes de continuar, también es importante mencionar que esta no es la primera vez que Khan Yaman se ve envuelto en una polémica. El actor, conocido por su fuerte personalidad y su franqueza, a veces ha sido criticado por sus declaraciones y actitudes. Pero también es cierto que muchos de sus fans valoran su autenticidad y su forma de ser sin filtros. Y en esta ocasión, la pregunta es, ¿estará Khan exagerando con esta supuesta venganza o estará simplemente defendiendo su honor? La respuesta, como siempre, la encontraremos en el desarrollo de los acontecimientos. Pero claro, en
Este tipo de situaciones, es fácil dejarse llevar por las emociones y tomar decisiones impulsivas de las que después uno se arrepiente. Por eso me gustaría pensar que al final, tanto Khan como Demet encontrarán la manera de resolver sus diferencias de manera pacífica y madura. Pero bueno, eso ya es un deseo mío personal y como hemos dicho, la vida real no siempre se parece a una telenovela. Lo que sí podemos decir es que esta situación ha generado un debate muy interesante en las redes sociales, con fans que apoyan a Khan y otros que apoyan a Demet. Y la verdad es que en este tipo de situaciones, es difícil saber quién tiene la razón, porque al final, todo depende de la perspectiva de cada uno. Pero también, analizando un poco la situación, me pregunto si este tipo de desplantes y posibles venganzas no son, en cierto modo, parte del juego mediático. Porque al fin y al cabo las polémicas venden, y las historias de amor y desamor siempre captan la atención del público. Quizá tanto Khan como Demet sean conscientes de ello y, de alguna forma, estén alimentando esta situación para mantenerse en el candelero. O quizás simplemente están reaccionando de forma espontánea a una situación que les ha afectado personalmente. La verdad es que no lo sabemos con certeza, pero lo que sí está claro es que esta historia nos demuestra, una vez más, que el mundo del espectáculo está lleno de luces y sombras y que a veces, las cosas no son lo que parecen. Ahora, para añadir un poquito más de picante a la historia, también es importante mencionar que, recientemente, Khan Yaman ha estado trabajando en nuevos proyectos profesionales y que, al parecer, su carrera internacional está en ascenso. Esto podría ser un factor importante a tener en cuenta a la hora de analizar sus posibles reacciones ante la supuesta burla de Demet. Quizá Khan sienta que su imagen pública está en juego y que necesita defender su honor a toda costa, especialmente ahora que está buscando consolidarse en el mercado internacional. Por otro lado, también es importante mencionar que Demet Özdemir también ha estado trabajando en nuevos proyectos y que, al igual que Khan, goza de una gran popularidad entre el público turco y de otros países. Así que en este caso estamos hablando de dos personas con una gran proyección profesional y que, por lo tanto, tienen mucho que perder si sus imágenes públicas se ven afectadas por este tipo de polémicas. Y es que en el mundo del espectáculo, la imagen lo es todo, y un simple error, una mala decisión, puede tener consecuencias muy negativas en la carrera de un artista. Por eso es fundamental que los famosos cuiden su imagen pública y que traten de mantener una buena relación con los medios y con el público. Pero claro, a veces la presión del mundo del espectáculo, las exigencias de la fama y las emociones personales pueden llevar a los famosos a cometer errores y a protagonizar situaciones que a la larga terminan perjudicando su imagen. Y creo que eso es un poco lo que estamos viendo en este caso, con la supuesta burla de Demet y la posible venganza de Khan. Ahora, dejando un poco de lado el salseo y las polémicas, me gustaría recordar que tanto Khan como Demet son grandes profesionales y que han demostrado su talento en numerosas ocasiones. Son dos actores con mucho potencial y que, independientemente de sus vidas personales, merecen el reconocimiento por su trabajo. Y la verdad es que a pesar de esta situación, espero que ambos sigan cosechando éxitos en sus carreras y que puedan seguir demostrando su talento en la pantalla. Porque al fin y al cabo, lo que más importa es su trabajo, sus proyectos profesionales, su pasión por la actuación y su conexión con el público. Y es que a pesar de los escándalos y las polémicas, lo que perdura en la memoria de los espectadores son los grandes personajes que interpretan y las emociones que nos hacen sentir a través de sus actuaciones. Así que más allá de los chismes y los rumores, los invito a que sigamos valorando el talento de estos dos grandes actores y que, en lugar de alimentar las polémicas, nos centremos en disfrutar de sus interpretaciones. Porque al final, lo que nos une como fans de las telenovelas es nuestra pasión por las buenas historias y por las actuaciones memorables. Y bueno, amigos, ya estamos llegando al final de este vídeo que, como les prometí, estuvo lleno de drama, salseo y muchas emociones. Hemos analizado la supuesta burla de Demet a Khan, la posible venganza que el actor estaría planeando y hemos reflexionado sobre la importancia de la comunicación, la empatía y el respeto en el mundo del espectáculo y en nuestras vidas personales. Hemos visto que detrás de cada famoso hay una persona con sentimientos y emociones y que las apariencias a veces engañan. También hemos recordado que las relaciones humanas son complejas y que a veces, los rencores y las malas interpretaciones pueden generar conflictos innecesarios. Pero también hemos visto que a pesar de todo, el talento y el trabajo duro siempre terminan por imponerse y que los grandes artistas siempre encuentran la manera de brillar a pesar de los obstáculos. Así que, como siempre, la conclusión que podemos sacar de todo esto es que en la vida,
como en las telenovelas, nunca debemos perder la esperanza y que, a pesar de los conflictos y las dificultades, siempre podemos encontrar una solución pacífica y madura. Y ahora, para terminar, quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo y que hayan encontrado interesante esta historia de salseo y polémica. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, porque me encanta leer sus opiniones y conocer sus puntos de vista sobre este tema. ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que Demet se pasó de la raya con su burla? ¿O creen que Khan está exagerando con su posible venganza? Me encantaría leer sus comentarios y saber lo que piensan. También, si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal, si todavía no lo han hecho. Ya saben que aquí, siempre tenemos los salseos más jugosos y las noticias más candentes del mundo de las telenovelas. Así que si no quieren perderse nada, no olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y ahora sí, sin más que decir, me despido de ustedes, no sin antes recordarles que los quiero un montón y que nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima. Adiós, mis amores.